todos bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí presentes para escuchar la palabra de Dios. También damos la bienvenida a los que nos acompañan por medio de la transmisión. Y también si es primera vez que nos acompañas, seas bienvenido. Quiero empezar con un evento que sucedió apenas, que nos entristeció, pero también nos llenó de gozo. Sí, como se ha estado anunciando, apenas este miércoles pasado empezó la campaña de salvación. Gracias a Dios vinieron 29 personas. Hay hasta donde me comentaron, hay 38 apuntados. Por alguna razón no pudieron venir los demás, pero bueno, esperamos que este día miércoles vengan todos, y si te quieres sumar todavía, adelante, la invitación está abierta. Entonces, perdón, el día miércoles en la campaña, bueno, antes de decirte eso, te quiero dar un poquito de contexto. Hay entre nosotros una persona que estuvo hospitalizada hace alrededor de un mes más o menos. Se le visitó, algunos hermanos fueron a visitarlo al hospital, se le predicó en el hospital, lo dieron por desahuciado, ya no había esperanza. Sin embargo, Dios lo levantó, de tal manera que cuando fue uno de los hermanos a predicarle, estaba lúcido. Esta persona tiene muchos años de conocer el Evangelio. Sin embargo, entendió de una manera especial las verdades de Dios. De tal manera que Dios hace el milagro, lo saca del hospital, lo fortalece, y el día miércoles vino a la campaña de salvación por su propio pie. Al acabar la campaña, se acerca a mí. Anteriormente habló con otro hermano, al final habla conmigo y me dice: Dios ha hecho cosas en mi vida, he entendido cosas y quiero arreglar mi vida con Dios. Y quiero que mis hijos sigan a Dios. Y quiero ser la cabeza como varón que Dios me ha puesto a ser. Y quiero serle de bendición a mi esposa y a mis hijos. Pues qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Yo le dije, pues qué bueno, gracias a Dios que Dios le ha abierto el entendimiento y que ahora tiene eso en su corazón, el ponerse a cuentas con Dios y arreglar su vida. Bueno, ayer lo estábamos velando. Murió el día sábado a las 8:30 de la mañana, más o menos, y ayer lo velamos. ¿Tristeza? Sí. Pero gozo, porque creemos que alcanzó a arreglar su vida. Creemos que Dios le habló claramente y él lo entendió. Entonces vemos un milagro. Lo saca del hospital para que arregle su vida, y solo lo sacó para eso, y al final se lo llevó. Y se cumple su palabra: no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero algo que quiero destacar: ahorita estamos, mañana no sabemos. Esta persona, gracias a Dios, yo creo que ahorita está en los brazos de Jesús. Y su misericordia de Dios fue tan grande que lo sacó de la muerte del hospital y le dijo: arregla tu vida, que te vas. Él no lo sabía. Él tenía la intención de ser todavía cabeza y guía de su familia. Pero Dios le concedió lo más precioso: la salvación, el perdón de sus pecados. De manera que ayer en el velorio había tristeza, pero había un gozo, porque aún su familia daba testimonio de que había habido un cambio en él. Entonces, pues Dios es grande, Dios es hermoso y Dios es maravilloso. Pero cuidado, porque este hombre tenía muchos anhelos. Entendió la palabra, entendió cómo Dios lo confrontó,
y quiso cambiar. Y quizás solamente le dio tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Pero muchas veces no pasa así. Muchas veces pensamos que nos va a dar tiempo de eso. Y a veces no pasa así. A veces morimos en un instante, cuando menos lo pensamos. Entonces, quiero destacar esto. Este es un milagro de Dios. Porque quien viene y salva es Dios. Quien viene y perdona y lava con su sangre preciosa es Dios. Quien saca de la muerte para restaurarse es Dios. Nadie más. Entonces, considéralo. Considéralo, por favor. Porque ahorita estamos y mañana no sabemos. Y si Dios te da la oportunidad, gloria a Dios. Y si no, yo no sé por qué, pero estoy seguro de algo. Te dio muchas oportunidades a lo largo de tu vida. Muchas. De manera que nadie, cuando estemos enfrente de Él, tendrá pretextos. Nadie podrá ser justificado. Nadie podrá decir, nadie me dijo, yo no sabía. Este hombre entendió cosas y quiso hacer cosas. Ya no le alcanzó el tiempo, pero le alcanzó para lo más hermoso, ponerse a cuentas con Dios. Hemos estado hablando del pecado, hemos estado hablando de las consecuencias. Antes de eso hablamos de los impedimentos, y muchos de los impedimentos para encontrar a Dios nos los ponemos nosotros mismos. Orgullo, soberbia, religiosidad, incredulidad. Ponle el adjetivo que tú quieras. Pero muchas veces, y la gran mayoría, somos nosotros quien coartamos la voluntad de Dios, quien no permitimos que el Espíritu venga, y nosotros mismos nos justificamos, creyendo, dice la Escritura, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y Dios está hablando y hablando, hablando. Y este hombre el día miércoles fue tan sensible a la voz de Dios que dijo, hasta aquí, hoy voy a cambiar. Y quizás ya lo había hecho con anterioridad, cuando él mismo testifica que cuando los hermanos o el hermano que le fue a predicarle al hospital, él entendió cosas. Él comprendió cosas y se determinó a hacerlo. Dios es bueno, pero también dice su palabra que no contenderá con el hombre para siempre. Entonces, ¿es motivo de tristeza? Sí, pero es más motivo de gozo. Y sobre todo, es motivo para que reflexionemos, para que meditemos. Estamos ahorita, mañana quién sabe. Y dice la Escritura que somos como la niebla. Se desaparece. Ahí está y en un momento ya no está. Así somos. Así es nuestra vida. Entonces, el tiempo que nos queda, quizás a ti más que a mí, no sabemos cómo ni cuándo vamos a morir, pero el tiempo que nos queda, aprovéchenlo. Dice la Escritura, redime el tiempo. Redimamos el tiempo. Aprovechémoslo. Dios está hablando de miles de formas. Yo ya lo he comentado muchas veces, por todos lados nos habla Dios por su palabra, por medio de un predicador, por medio de un hermano, por medio de una enfermedad, por medio aún de la gente que no conoce a Dios, también habla Dios, por medio de un folleto. Dios tiene muchas formas, por medio de los sueños, para hablarnos. El problema es quién lo escucha, el problema es que la humanidad no entiende y no quiere escucharlo. Pero Dios sigue hablando. Y de una manera o de otra nos hace entender que su venida está pronta. Entonces creo que lo que pasó con este hombre fue un milagro de Dios para todos nosotros. Para los que creemos y estamos en el camino para darle toda la gloria y la honra y maravillarnos con Él. Y para los que no, que lo medites, que reflexiones, que no somos dueños de nada, mucho menos de la vida, porque en un instante viene Dios y nos pide cuentas. Entonces, son tiempos, de verdad son tiempos de meditación. La invitación siempre y cada 8 días es medita, reflexiona, deja de pecar, aprende a hacer lo bueno, perdón, porque el tiempo es corto.
y Satanás no está jugando. Quiere tu alma. Pero bueno, entendemos también que Él está perdido, Él ya está condenado, y que nuestro Dios es Dios de victoria, de gloria, de misericordia, de amor. Y a ese Dios es en el que hemos puesto toda nuestra confianza y todo nuestro amor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos dejas ver tu misericordia, nos dejas ver tu amor, nos dejas ver tu bondad, Señor. Nos dejas ver tus milagros. Señor, yo creo que todos los aquí presentes queremos estar ante ti, Señor. Ayúdanos a llegar, Señor, al cristiano a permanecer hasta el final, porque aún seguimos en esta tierra. Y al que no es cristiano, Padre, ayúdalo a creer conforme a tu palabra, no conforme a las tradiciones y creencias, no conforme a la verdad de cada uno de nosotros, sino conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. De manera que Dios nos advierte sobre el pecado, y de eso estamos hablando las últimas semanas, desde el principio, desde el Edén, como hemos estado hablando. No podemos escondernos de Dios. No hay lugar que nos esconda, que nos cubra, porque Dios todo lo sabe, pero también Dios está en todo lugar. Hasta en ese lugar más íntimo donde tú crees que nadie te ve, Él sí te ve. Entonces, ¿por qué pecar? ¿De qué nos estamos escondiendo? ¿O de qué nos estamos engañando nosotros mismos pensando que el pecado no tendrá consecuencias? Que nadie me verá. Pareciera ilógico. Y lo es. Lo es porque ¿quién cambia un instante por toda una eternidad? Sin embargo, el ser humano no comprende lo espiritual. Por eso necesitamos la ayuda, el socorro del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede llevar a los pies de Cristo, por medio de su influencia, por medio de entender que el pecado que estamos haciendo o en el cual sigues practicando, tu consecuencia es eterna. No hay escape. Hemos estudiado lo que pasó en el Edén. Adán y Eva no tuvieron escape. Las consecuencias de su pecado fueron contundentes y fueron eternas. Por más que ellos intentaron esconderse cuando escucharon a Dios, fueron descubiertos. ¿Dónde nos meteremos? ¿A dónde iremos para esconder el pecado y para seguir practicándolo? ¿A dónde? No hay lugar que nos pueda guardar. No hay lugar donde Dios no mire, donde Dios no pueda ver. Por lo tanto, el que sigue pecando, pues lo hace bajo su responsabilidad. Porque al final cada uno de nosotros es responsable de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros es responsable de lo que decidimos. Creemos o no creemos, queremos o no queremos, porque también es una cuestión de actitud. ¿Quién encuentra a Dios? El que quiere encontrarlo. ¿Quién no encuentra a Dios? El que no quiere. Así de sencillo. Porque Dios no nos dejó un problema para que no podamos resolverlo. Dios no nos dejó algo incomprensible, que necesitemos a un hombre para que nos la traduzca o nos las interprete. Su palabra es sencilla. Su doctrina es sencilla. Deja de pecar. Sin embargo, ya es cuestión de cada uno de nosotros. Seguir en el camino de perdición o enmendar el camino, como este hombre al final, al ocaso de su vida lo hizo y le valió para llegar con él. Entonces, tenemos el tiempo, estás vivo, estás consciente. Dios está esperando que tú tomes una decisión, porque su venida está
cerca. La Biblia es un libro asombroso, porque es la palabra de Dios. Y nos la dejó para que no nos perdiéramos. Nos dejó su palabra desde el principio para que aprendiéramos varias cosas, entre ellas el cómo vivir. Nos dejó su palabra para que lo conozcamos a Él, el por qué lo necesitamos. También nos dejó su palabra para saber cómo confrontar el pecado y que supiéramos que Él es la fuente del gozo, paz y de todas las promesas que Él nos ha dado en su palabra. No es la suerte, no es el destino, es Dios quien es la fuente de todo gozo, de toda esperanza que hay en sus promesas. Y es también muy interesante ver cómo organizó su palabra. Empezó con un libro que se llama Génesis. Génesis significa origen, principio. Es interesante que el primer libro de la Escritura se llame el principio de todo, el principio de su creación. Y desde ese principio nos hace entender muchas cosas y nos da muchas lecciones para que nosotros, las entendamos y las llevemos por obra. De otra manera, ahí están, hay historias donde Dios quiere, que están plasmadas aquí, porque Dios quiere que aprendamos de ellas para bien y para evitar el mal. Desde el principio nos lo advirtió. Y hemos estado hablando de Adán y Eva. Fueron los primeros. Y fueron los primeros que pecaron. Y fueron los primeros que sufrieron las consecuencias en este mundo. Vuelvo a repetir, consecuencias eternas. ¿Cuáles son las lecciones que Dios quiere que aprendamos desde el principio? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, por favor. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Vamos a notar algo. Primero, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos entonces ciertas cualidades que Dios tiene y nos las traspasó a nosotros al hacernos a su imagen y semejanza. Una de ellas es la personalidad. Dios no es algo, Dios es alguien. Nosotros no adoramos a algo, nosotros no adoramos al yeso, a la madera. Nosotros no adoramos a objetos inertes. Nosotros adoramos a alguien. Dios tiene una personalidad. Dios es un ser. Dios es Dios. No es a qué adoramos, es a quién adoramos. Es alguien, que aunque no lo vemos, sabemos que es real. No es que esté
inamovible, no es que sea un objeto. Dios es tan grande y tan maravilloso que cada uno de los que estamos aquí y hemos sido limpiados con su sangre preciosa, le hemos creído y le obedecemos, Él se manifiesta en nuestras vidas directamente, Él y yo, no por medio de un predicador, no por medio de un pastor, no por medio de ningún intermediario. De manera que tenemos una relación directa con Él. De manera que no se trata de creencias o no se trata de supersticiones. Se trata de que Dios es real. Y no quiere decir que porque millones y millones de personas no lo entiendan, no lo comprendan, quiere decir que es falso. Lo que quiere decir es que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y esos pocos, no porque Dios haga acepción de personas y escoja tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino Dios escoge a los que quieren creerle, a los que quieren conocerle, a los que quieren tener una relación con Él directa. No por medio de una religión, y no por medio de una tradición, ni una creencia. Dios es alguien. Dios está vivo. Dios se encarga de manifestarse a tu vida. Y no solamente al que cree, a todos, de manera que nadie tendrá pretexto. Porque Dios, si podemos asemejarlo a alguien o a algo, Dios puede ser como el viento que no ves, pero se siente. De la misma manera es Dios. Dios no lo vemos, pero vemos sus manifestaciones todos los días en nuestras vidas. Su misericordia y su bondad todos los días, porque todos los días necesitamos a Dios. Todos los días necesitamos de su dirección, de su protección, de su provisión. De manera que nuestro Dios es una persona que nos ama. Es el Padre de muchos que le creen. Porque allá afuera dice que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que hay hijos del diablo y hijos de Dios. Pero sin embargo allá afuera todos son hijos de Dios y todos al morir van a ir al cielo. Están engañados. La palabra de Dios dice otra cosa. El que me ama conforme a mi palabra, no conforme a lo que yo crea, conforme a mi palabra. A ese es el que amo. De manera que Dios tiene personalidad y también tiene moralidad. Ningún animalito, ninguna bestia de su creación tiene moralidad. Nosotros sí. Nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Y si por ahí no supieras, Dios nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia es la que nos previene para hacer el bien o para hacer el mal. Nos previene para no pecar. Nos previene para no cometer injusticias. De manera que todos tenemos una conciencia. Todos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nos ha transmitido una personalidad a su imagen y semejanza y también el conocimiento del bien y del mal. Una moralidad. Y también nos transmitió algo muy importante. Somos espirituales. Los animalitos no. Nosotros tenemos el entendimiento y la razón para buscarlo. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros en algún momento y muchas veces al final de nuestra vida reconocemos que hay Dios. Muchas veces las personas en su agonía reconocen que hay Dios, que Dios es real.
Los animalitos no. La espiritualidad nos lleva a tener una relación con Él, una relación íntima con Él. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que estamos hechos a su imagen y que Dios nos ha dado 3 características que son de Él. Cuando Él dijo, hagamos, ¿con quién habló? ¿Quién estaba con Dios? ¿Con quién estaba platicando Dios? Y dijo, hagamos. ¿Estaba Jesús? Estaba el Espíritu de Dios. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Este libro es maravilloso, la Biblia, y en él hay principios que Dios quiere que aprendamos, conforme a su voluntad, para que no nos perdamos, para que lleguemos a conocerlo a Él. Vamos a ver 3 principios. Vamos a ver algunos de estos principios, porque Dios quiere que aprendamos de ellos. El primero de ellos es, Dios es amor, creatividad, belleza y generosidad. Y si no, pregúntate, ¿cuántas veces tú te has maravillado al ver la creación de Dios? ¿Cuántas veces te has maravillado con un amanecer muy bonito, con un atardecer muy hermoso? ¿Te has maravillado cuando pasan cosas que a veces no podemos entender o no alcanzamos a comprender algunos, como un eclipse? Cosas en el universo, cuando vemos un cielo estrellado, cuando vemos el cantar de los pajaritos, de las aves, cuando vemos en cada animalito la creatividad y el amor de Dios. ¿Te has maravillado? Cuando ves tu cuerpo, ve tu cuerpo, funciona perfectamente. Vamos a hacer a un lado las enfermedades, porque las enfermedades son consecuencia de un mundo caído. Pero tu cuerpo funciona perfectamente. Cada célula de tu cuerpo, si nos metemos a estudiar un poquito, tú te vas a maravillar del funcionamiento de cada célula. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan? ¿Cuál es la fuerza que hace que funcionen? ¿Qué las mantiene unidas? ¿Por qué al empezar la división celular, unas formaron una mano, otras formaron tu cabeza, otras formaron tus pies, tus ojos, tus órganos internos? ¿Quién las programó? De manera que vemos la creación de Dios y vemos su creatividad y vemos su bondad. Dios todo lo creó perfecto. Todo lo creó perfecto. Pero como lo hemos estado estudiando estas semanas, vino el pecado. Y fue la consecuencia del pecado que ahora estemos habitando en un mundo caído donde enfermamos, donde tenemos frío, donde tenemos calor. Pero al principio no fue así. Al principio dice la Escritura que andaban desnudos Adán y Eva, no tenían necesidad de cubrirse. Pero a causa del pecado, perdieron algo muy valioso. Primeramente, la relación con Dios. Pero también perdieron su inocencia. Eran inocentes. No había maldad en ellos. De tal manera que cuando entró el pecado, perdieron su inocencia y sintieron vergüenza. Y tuvieron que taparse o intentar taparse con lo que encontraron. En este caso, dice la Escritura que hojas de higo. De manera que Dios es creativo, es amoroso. Pero a causa del pecado, todo se ha distorsionado.
o todo lo hemos distorsionado. Sin embargo, ahí destaca algo, el amor de Dios por nosotros, su creatividad, su bondad para con el ser humano. Y el ejemplo que te di al inicio es un ejemplo de la bondad de Dios, porque saca a un hombre del hospital para que arregle su vida. Determinado estaba que ese hombre tenía que morir, y en su misericordia Dios lo saca, le permite arreglar su vida. Y él es sensible a la voluntad de Dios y arregla su vida. Eso es el amor de Dios. Esa es su misericordia. Dios es Dios de amor. ¿Qué más podemos aprender? Dios desea que seamos productivos también. Dios también nos enseña desde el principio que seamos productivos en lo que hagamos. Génesis 2:15, por favor. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios sabe todo y sabe que nosotros ya, fuera del Edén, en un mundo caído, si no estamos ocupados en las cosas de Dios, si no trabajamos, si no somos productivos, entonces le damos pie al ocio. Y en el ocio nacen muchos pecados, malos pensamientos, malos hábitos, hábitos pecaminosos. Pecados que entran por el oído, por los ojos, porque no somos productivos, no estamos en las cosas de Dios y entonces estamos en todo, menos en las cosas de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando se separó de José y de María? ¿Qué hizo Jesús cuando iban de camino ya a su tierra, cuando regresaban de ser censados en Jerusalén? Jesús se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén y estaba en el templo. Y cuando José y María lo encontraron, le dijeron y le recriminaron, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados y te estábamos buscando por todos lados. Y Jesús les contesta, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Si estamos en los negocios de Dios, si estamos en la obra de Dios, si estamos en las cosas de Dios, si estamos orando, si estamos leyendo, si estamos haciendo misericordia, si nos estamos congregando, si estamos en todo lo que Dios nos ha puesto a hacer, entonces difícilmente caeremos. Porque estás pegado a la vida, porque estás pegado a Dios. Pero empecemos a descuidarnos. Empecemos a dejar de menguar, es decir, a crecer tú como persona. Y que Cristo empiece a menguar. Entonces lo que va a dar fruto es tu carne, no tu espíritu. De manera que Dios nos pone a ser productivos, porque sabe que nuestra naturaleza caída se acomoda rápidamente. Y empezamos a admitir pensamientos, a hacerle caso al diablo. ¿Por qué? Porque no estamos en las cosas de Dios. No estamos y no somos sensibles a la voz de Dios. Es como si, pudiendo trabajar, no lo hacemos. Yo creo que eso Dios sí lo condena. Porque dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces Dios nos manda a trabajar. Obviamente, habrá una edad en la que ya no podamos trabajar físicamente, porque estamos grandes, porque estamos cansados, porque ya estamos jubilados. Pero Dios no nos manda a estar en casa.
Ahora el trabajo debe ser mejor. Ahora tu trabajo es más excelente. Ahora tu trabajo es estar en las cosas de Dios. Y no significa que andes muy activo, que caigas en activismos o en afanes. Significa que puedes estar orando e intercediendo por una humanidad que está caída. Y es allí donde muchos no toman en cuenta ese gran trabajo o ese gran ministerio que es la intercesión, que es la oración. De manera que ya estoy jubilado y ahora voy a descansar. Qué bueno, físicamente sí, pero la obra de Dios no para. O ya porque estoy jubilado ya la libré, ya soy salvo, ya tengo garantizada mi entrada al reino de los cielos. Yo creo que no. Justo es lo que quiere el diablo, apacentarte. Tranquilo, ya trabajaste toda una vida, ahora te toca descansar. Sí, yo no digo que no, físicamente sí, pero espiritualmente hay mucha labor. Y algo tan sencillo, pero tan difícil, la oración. Porque la carne se resiste. A la carne no le gusta orar. El andar repartiendo folletos, el andar compartiendo a tus vecinos, a tu familia, eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo pueden hacer las personas mayores. De manera que no estemos ociosos. De manera de que no le demos entrada a la ociosidad, a la comodidad, porque es ahí justo donde Satanás te quiere. Que estés bien tranquilo, bien apacentado. Ya trabajé una vida, ahora me toca descansar. Vuelvo a repetir, físicamente sí, pero espiritualmente la obra no acaba. Y cada vez más se necesitan corazones llenos del Espíritu que intercedan simplemente por tu familia, por tus vecinos. Y el círculo se va haciendo más largo, más grande, más grande, más grande, más grande. Necesitamos orar por un mundo caído. Por lo tanto, Dios no nos manda a apacentarnos. Dice su palabra, lo que acabamos de leer, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dijo a Adán, cultívalo y cuídalo. Fueron echados del Edén y Dios no les dijo, haz lo que quieras y ahora a ver cómo te las arreglas. Desde que fueron puestos en el Edén, Dios le dio un trabajo a Adán y Eva. Cuídalo y cultívalo. Mantente ocupado. Mantente ocupado. Porque el diablo viene y te susurra al oído y te dice, ya trabajaste mucho tiempo. Descánsate. Aligérate. Acomódate. Dios quiere intercesores. Y hay una anécdota muy bonita de una ancianita, no en este país, fue en otro país, donde esa anciana era cristiana y aparte de todo estaba ciega. Pero tenía un corazón cargado por la humanidad, tenía un corazón cargado por su pueblo. Y esa ancianita empezó a orar, y a orar, y a orar, y a interceder por su pueblo, de manera que Dios llevó a esa ciudad un avivamiento que fue muy famoso, donde los que eran alcohólicos salían de las cantinas y se iban a las congregaciones. ¿Quién hizo eso? ¿La ancianita? No, fue Dios. Dios que escuchó y contestó la oración de un corazón cargado. De manera que no hay pretexto. De manera, hermanos, que no hay pretexto. La edad que tengamos, la edad que tengamos. Cuando venga Jesús por cada uno de nosotros, nos encuentre como José y María encontraron a Cristo en los negocios del Padre. Sin fuerzas, enfermos,
quizás en cama, pero en los negocios del Padre, intercediendo por esta humanidad caída. ¿Qué más podemos entender desde el principio, desde el libro de Génesis? También podemos entender que Dios es protector. Génesis 2, 16 y 17, por favor. Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, desde el principio, protegió a Adán y protegió a Eva. ¿Cómo? Previniéndolos. Todo te lo he dado. Todo lo que está en este huerto es para ti. Enseñoréate de las bestias, de las aves, de las bestias de la tierra. Come de todo. Pero de este árbol, no comas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba protegiendo a Adán y Eva. No lo comas. Dios nos protege y nos quiere cuidar. Pero antes de eso nos previene. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos entender algo. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué lo dejó aquí? ¿Por qué lo dejó plasmado? Para protegernos. Para protegernos de la consecuencia eterna, del infierno. ¿Por qué nos dejó los principios para seguirlo, para encontrarlo, para vivir? Pues para protegernos de Satanás, porque Satanás está como león rugiente. Descuídate y te va a comer, te va a devorar, dice la Escritura, porque él está esperando a quién devorar. ¿A quién se va a devorar? Al que se descuida, al que se queda atrás, al que se cree suficiente, al que no necesita seguir al pastor que es Dios. A él, a ella son los que Satanás empieza a devorar. Y Dios no lo dijo: cuídate, guárdate. Hay un enemigo que es muy poderoso, pero contra mí no puede. Y te voy a dar los principios para que entiendas que yo te protejo, que yo estoy ahí para guardarte. Y Dios, como un padre amoroso, eso es lo que quiere, que sus hijos, al sentirse limitados ante un ser tan poderoso como Satanás, corramos a los brazos de Cristo, como el niño chiquito. Cuando necesita algo, cuando se siente en peligro, corre a su papá y se siente protegido. Esa es la manera en que Dios quiere que corramos a Él, porque Él está ahí. Dice la palabra que Él es torre fuerte. De manera que cuando veían su pueblo Israel que el enemigo venía, se guardaban en las murallas, se guardaban en las torres, porque estaban construidas para guardar a las personas. Dios es lo que quiere, que entendamos que Él es nuestro protector y Él es el mejor. No hay nadie mejor para protegernos. No hay nadie, solamente Él. Y Dios nos da a elegir, nos previene y nos dice: no lo hagas, pero nos deja elegir, porque no somos hechos como robots que simplemente sigan órdenes, que estamos o que fuimos hechos o programados para seguir órdenes sin entender, sin razonar. Dios no nos hizo así. Y nos da esa libertad de que nos acerquemos a Él por elección propia. Nos da ese entendimiento de que nos acerquemos a Él porque Él es Dios. Y todo lo puede. Y nos puede proteger de todo. De todo. Pero deja al ser humano escoger. Buscamos la falsa protección que nos da el mundo. Buscamos la falsa protección que nos da o nos puede dar el dinero.
que nos puede dar la salud, o buscamos la protección que es verdad, que nada más nos puede dar, que es Dios. De manera que Él es nuestro protector. Y quizás alguien se pueda preguntar aquí, ¿y por qué nos hizo así? Pues porque Él quiere que escojamos amarlo. Porque Él quiere que escogiéramos obedecerlo. Simplemente porque Él es Dios. Porque hubiera hecho toda una humanidad programada como robots para nunca desobedecerlo. Y que todo fuera perfecto. Y que nunca hubiera pecado Adán y Eva. Pero ¿de qué les serviría si Él mismo los programó para no pecar? Para adorarlo. Sin embargo, nos dio la libertad para que todo aquel que se acerque sea por gratitud a Él, por respeto a Él, por reconocimiento de que Él es Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Que todo el universo está dentro de Él. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Eso no te maravilla? ¿Eso no te causa un temor reverente de su grandeza, de su majestuosidad? Y es por eso que Dios quiere que nos acerquemos a Él con ese entendimiento de que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Señor. También Dios deseó que aprendiéramos esto. Dentro de todas estas lecciones que Dios nos dio, y estamos hablando de los 3 primeros capítulos del Génesis, dentro de todas las lecciones que hay en estos 3 capítulos de Génesis, también Dios nos quiere enseñar algo. Escuchar a Satanás siempre tiene un alto precio. Escuchar al diablo siempre tiene una consecuencia, y no para bien. Escuchar al diablo le salió muy caro a Adán y Eva. Escuchar al diablo hoy tiene un precio terrible. No creas que el diablo se te va a aparecer como un monstruo para que salgas corriendo al verlo. Dice la Escritura que Él se viste como ángel de luz. Él no quiere que salgas corriendo al verlo. Él quiere atraerte. Él quiere seducirte para engañarte. De manera que no se va a presentar como un ser para que corras. Se va a presentar como un ser hermoso y precioso para atraerte y engañarte y decirte, no temas, todo está bien. Son unos exagerados. No temas. Mira, estás joven. Tú no vas a morir ahorita. Te falta crecer. Te falta vivir. Te falta trabajar. Tú llévatela tranquila. Ya llegará el momento en que te puedas arrepentir. Cuando seas grande, cuando estés a punto de morir. O con algo como te estaba diciendo hace rato. Cuando somos mayores, cuando ya hemos trabajado y somos jubilados, descánsate. Ya trabajaste toda una vida. Ya para qué te esfuerzas. Ahorita tu momento es relax, tranquilo, tranquila. Las consecuencias de escuchar eso son tremendas. Porque Dios puso a Adán y a Eva a labrar el huerto. No los quiso ociosos. Los puso a trabajar. Y aunque nosotros estemos incapacitados físicamente por enfermedad o por la edad, no estamos limitados en nuestra espiritualidad con Dios. No estamos limitados. ¿O qué te puede limitar para tener una relación con Él? ¿Qué te puede limitar? ¿La enfermedad? No.
La pobreza, la escasez, no, al contrario, nos lleva más a Él, porque más lo necesitamos, más clamamos a Él, de manera que no habrá pretexto. Dios nos ha dado todos estos principios para que entendamos que escuchando Satanás tiene un alto precio. Tiene un precio que es eterno. Génesis 3:4. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Quizás te pase algo, pero no vas a morir. Dale un mordisco, como veíamos hace 8 días. Dale un mordisco, una mordidita. El mandamiento es no comas, pero tú solamente dale un mordisco. ¿Qué tantito? ¿Qué tanto es tantito? Una mentirita. Un permisito. Hoy, por ejemplo, en estas fechas, en muchos lugares, si no es que en todos los trabajos, hacen reuniones de fin de año, donde todas las empresas invitan a sus empleados. Qué riesgoso decir si tú eres cristiano. Porque se van a divertir como el mundo se divierte. Y van a hacer las cosas que el mundo hace cuando no conoce a Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo te pregunto. Y varios cristianos han caído en esas fiestas, en esas reuniones. Pero el diablo viene y te susurra, ¿qué importa? Total, mira, tú no vas a bailar, tú no vas a tomar, tú solo vas a ir a ver. Y luego, si tu empresa es de las que rifan cosas a los empleados, pues igual te ganas algo. Igual te vas a ganar una pantalla, un viaje, y el diablo empieza a seducirte. ¿Y sabes qué? Varios han caído. Porque el diablo es terrible. Y ocupa a todos tus compañeros para ejercer presión social. Ándale, no seas aburrido. Baila una nada más. O tómate una, o fúmate un cigarrito. Total, aquí no están tus hermanos, no te van a ver. Y caen. Después, el Espíritu Santo no los deja en paz. Y vienen y confiesan su pecado. Y qué bueno, porque así dice la Escritura que se haga. Pero qué necesidad. ¿Qué necesidad de haber caído? Dios nos manda a estar siempre firmes. Dios nos apercibe y nos dice, no escuches al diablo. No lo escuches, porque así engañó a la mujer. No morirás. Efectivamente no murió físicamente, pero espiritualmente sí. Le dijo una verdad a medias. Y le ocultó la consecuencia. Sí murió espiritualmente, por un mordisco, por un pecadito. Eso es lo que Satanás hace. Muérdele. Vas a ser como Dios. Fíjate qué tremendo. Y Eva lo escuchó. Y después fue con Adán. Y como lo hemos comentado, Adán estaba distraído. Se le olvidó el mandamiento también. Escucharon a Satanás ambos. Y la consecuencia fue tremenda. Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escucharon a Satanás y después creyeron
esconderse. Creyeron que estaban ocultos. Dice la Escritura que corrieron, dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron. La traducción o la raíz de esta palabra hebrea nos da la idea que se metieron dentro de un árbol. Aquí la traducción nos dice se escondieron, pero la palabra original da a entender que se metieron dentro de un árbol para ocultarse de Dios. Imagínate la desesperación, la culpa que tenían para intentar meterse dentro de un árbol para esconderse de Dios. Es lo que causa escuchar al diablo. ¿A dónde crees tú que te puedes esconder de la voluntad de Dios? ¿A dónde crees tú que te puedas esconder de sus ojos? ¿A dónde? Dios sabe perfectamente dónde estás. Dios sabe perfectamente cómo vives. Dios sabe perfectamente cómo hablas. Dios sabe perfectamente lo que miras con tus ojos, lo que escuchas con tus oídos. Dios sabe perfectamente cómo hablas, cómo te expresas. ¿Dónde nos podemos meter que Dios no nos mire? ¿Dónde podemos escondernos de Dios? El diablo te hace creer que sí te puedes esconder. El diablo te hace creer que tu pecado y tu maldad no traerá consecuencias. Eso es lo que él hace. Y lo hace muy bien, muy bien. También que millones de personas están cegadas. Millones de personas están engañadas. ¿No lo podrá hacer contigo? Lo puede hacer con cualquiera. Hermanos, lo puede hacer con nosotros. Descuídate espiritualmente. O en tu caminar como cristiano, ¿cuántos se han quedado? ¿Cuántos? Y por la misericordia de Dios es que tú y yo estamos aquí. Por la misericordia de Dios es que estamos. No por lo que hagamos, sino porque nosotros seamos mejores o especiales. Estamos por su misericordia. No le desaprovechemos. No nos descuidemos. No le prestemos oído al diablo. Si no tenemos dónde escondernos, yo te pregunto, ¿quieres seguir con tu vida actual? Si eres cristiano y te reconoces como tu relación ha menguado, tu lectura ha menguado, tu oración, te congregas de vez en cuando pudiendo congregarte, has dejado de hacer misericordia, has dejado de ser un intercesor. Yo te pregunto, ¿quieres seguir con esa vida? Si para Dios nada hay oculto, Él sabe cómo estamos tú y yo como cristianos. Y si no eres cristiano, la pregunta es la misma. ¿Tú quieres seguir en tu vida como estás, sin Dios, sin tomar una decisión, sin convencerte a ti mismo que lo mejor que te puede pasar es que conozcas a Dios? ¿Que clames por el perdón de tus pecados y tus pecados sean perdonados? Y llevas aquí años y la pregunta es, ¿quieres seguir con esa vida? Porque para Adán y para Eva fue muy tarde y quisieron esconderse de la presencia de Dios. Quisieron ocultar su pecado. Comprendieron que ya no eran aprobados ante Dios, ya no eran inocentes. Lo comprendieron y fue muy tarde para ellos. Y la consecuencia fue eterna. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir con tu vida sin Dios? La lección que aprendió Adán y Eva fue muy dura.
Yo te pregunto, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué lección necesitas que pase en tu vida para que tomes una decisión por Dios y para Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando de ocultarte de Dios? Otra lección que tenemos que aprender es la desobediencia. Que la desobediencia siempre acarrea dolor y decepción. Todo pecado es decepcionante. ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo, pero cuando lo cometes sabiendo la voluntad de Dios, cuando lo cometes, viene una acusación de parte de Satanás, de tal manera que tu pecado ya no lo disfrutas igual. De tal manera que Satanás está ahí, ya ves, ya pecaste, ya ves, no puedes, ya ves, no vas a poder. Mejor vete al mundo y disfruta tu maldad, disfruta tu pecado. Y ahí está el diablo, y ahí está la gente haciéndole caso, sí, cierto. Esto no es para mí, esto es demasiado. Las consecuencias del pecado también son decepcionantes. Cuando tú sabes de la Escritura, aunque no seas cristiano, pero sabes de la Escritura, ya no pecas igual. Ya no disfrutas tu pecado. Ya sabes que ese pecado tiene consecuencias. Por lo tanto, te decepciona. El pecado también te deja vacío, no te llena y te deja con una culpa grande, que ya no estás tranquilo. Lo único que puede llenar al hombre es Jesús. Pero como el mundo no aprueba a Jesús y no quiere a Jesús, peca y peca y peca y peca porque intentan llenar un vacío, intentan satisfacer sus necesidades pecaminosas y encontrar cierta paz que en un instante les es arrebatada, porque el pecado es decepcionante, porque el pecado produce muerte, porque el pecado nunca va a llenar el vacío del hombre, porque ese vacío tiene el tamaño perfecto para Dios. Y solamente Dios puede llenar ese vacío. Nada más. Nada más. Las consecuencias que aprendieron Adán y Eva fueron tarde para ellos. Pero para ti que estás aquí, ¿no? Aún tienes tiempo. La vergüenza, la decepción y el remordimiento que sintieron Adán y Eva ya no arreglaron nada. La vergüenza, decepción y remordimiento que tú sientes al pecar no va a arreglar nada si no lo llevas al arrepentimiento. Porque el remordimiento es solo eso, te remuerde la conciencia. Pero al final se va y vuelves a pecar y vuelves a lo mismo. Pero cuando hay un arrepentimiento, entendiendo que el arrepentimiento es un cambio de vida, entonces viene Cristo, te perdona y llena ese vacío. Para Adán y Eva, insisto, fue tarde. Para ti que estás aquí, aún hay tiempo. Son principios que Dios ha dejado en su palabra para que los entendamos. Pero lamentablemente no se entienden. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos escuchado que la paga del pecado es muerte? Muchas veces, muchas. Sin embargo, no hay un cambio en las personas. No se entiende. ¿Cuántas veces hemos dicho que no somos dueños de nuestra vida? Y por eso te di el ejemplo de esta persona al principio. ¿Cuántas veces hemos dicho que podemos morir de una o de otra manera? Y no se entiende. Porque si se entendiera, entonces todos estaríamos ante la presencia de Dios. Todos ya estuviéramos
redimidos por su sangre. Todos hubiéramos ya estado limpios por su sangre preciosa, de manera que esta fuera una reunión de cristianos. Pero no se entiende. Adán y Eva no lo entendieron. ¿Y por qué no? Se descuidaron, lo tenían todo. Tú estás aquí y tienes vida. Tú tienes hasta ahorita la capacidad, gracias a Dios, de venir y reunirte. Pero en algún momento ni siquiera vamos a poder reunirnos por la persecución. O quizás antes, por enfermedad. Pero ahorita que puedes, ahorita que tenemos este privilegio de estar juntos, es el tiempo aceptable por Dios para que tú entiendas sus palabras, para que tú entiendas cuál es su voluntad, para que aprendas estas lecciones que nos dejó desde el principio, para que no las repitamos, para que no tengamos la consecuencia eterna que tuvo Adán y Eva, sino para que hoy tú entiendas que Dios quiere que tú estés con Él. Génesis 3:12, por favor, ya casi terminamos. Otra lección que aprendemos es que las consecuencias de nuestro pecado no se las podemos echar a alguien más. No podemos culpar a nadie más por las decisiones que nosotros tomamos. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Adán dijo, fue culpa de ella. Y no solo eso, le recriminó a Dios, la mujer que tú hiciste. Fíjate qué tremendo, le dijo, la mujer que tú hiciste, por eso pequé. Ella fue, pero tú la hiciste. Por eso pequé, Señor. Eso dijo Adán. Mas no fue así. No podemos culpar a nadie. No podemos nosotros decir, es que no soy cristiano, porque todos en mi casa son católicos y pues todos están contra mí. No puedo ser yo cristiano porque vivo rodeado de gente religiosa. Imagínate los cristianos verdaderos en países como Nigeria y Siria, de los cuales hablamos hace 8 días, donde les cuesta la vida ser cristianos. Qué vergüenza para nosotros que no tenemos esa clase de persecución. Porque nosotros negamos a Cristo, de este lado me refiero, de Occidente, de este lado del mundo, por mucho menos. Por estar entretenidos, por estar afanados, por estar en todo, menos en las cosas de Dios. Culpando a todos los demás. Culpando es que es cuestión de mi trabajo, es que no tengo tiempo, es que la escuela, es que me dejan mucha tarea, o los cristianos, es que trabajo y aparte las cosas de la congregación, las cosas de la iglesia. No podemos echarle la culpa a nadie. Dios nos enseña a redimir el tiempo. Dios nos enseña las prioridades que debe de tener todo aquel que le quiera seguir. Porque Dios es Dios de orden y no quiere que andemos por el mundo afanados o en activismos. Dios nos da las prioridades claras. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la prioridad 1? ¿El cristiano? Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo, esposo? Tu esposa. ¿Quién es tu prójimo, esposa? Tu esposo. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Él por sobre todas las cosas. Después tu familia. Después la iglesia. Después el mundo. Dios nos ha dado esas prioridades para redimir nuestro tiempo.
para que no andemos desorganizados. Y entonces, imagínate, todo el día en las reuniones de iglesia, todo el día en las congregaciones, ¿y tu familia? ¿Y tu esposo? ¿Y tus hijos? ¿Sabes cuántos hijos se han apartado porque el papá o la mamá cristiana están todo el día en las iglesias y tienen descuidado a sus hijos? Dios nos enseña algo. Haz esto sin dejar de hacer esto. Dios nos enseña algo. Redime los tiempos. Aprendamos a ser ordenados. Aprendamos a darle prioridad a lo que Dios quiere que le demos prioridad. Y no le estemos echando la culpa a nadie. Y no le echemos la culpa a nada. Porque la decisión de buscar a Dios es personal. No podemos culpar a nadie, de manera que no hay excusa para seguir pecando contra Dios. De manera que tampoco hay excusa para no hacer un cambio en tu vida. No hay excusa para seguir así. No hay excusa para no buscarlo. Tú sabes el precio del pecado. Tú sabes el precio de tu maldad. Y tú sabes también cuál es la manera de ser limpiado. Tú lo sabes, porque Dios nos lo ha dicho. Porque Dios nos lo ha enseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda su palabra se basa en una persona, Cristo Jesús. Pero también se basa en que lo que nos separa de Dios es el pecado. Conocemos a Dios, conocemos su actitud, conocemos sus atributos por medio de su palabra. Dios amó a la humanidad desde el principio y nos dio el mejor lugar para vivir. Y vean lo que el hombre ha hecho. Les dio el mejor lugar a Adán y Eva. Y miren lo que hicieron. Dios nos ha dado un mundo perfecto para habitarlo. Pero miremos lo que hemos hecho como humanidad. Y todo, ¿sabes por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Nada ha cambiado. Seguimos igual. Adán y Eva fueron echados del huerto. ¿Y tú y yo de dónde vamos a ser echados? Si no hay un cambio en tu vida, vas a ser echado de la vida eterna. Si no hay un cambio en ti, si te sigues fijando en las personas, si sigues escudándote y justificándote, es que por culpa de él o de ella no busco a Dios. Si sigues poniendo tus ojos en el hombre, entonces no estás poniendo tus ojos en Dios. Si Dios te está hablando y hablando y hablando, pero no lo has escuchado o no has querido escuchar, entonces ¿a quién estás escuchando? Hay un Salvador. Hay un Salvador que Dios ha proveído para que tú y yo seamos salvos. Hay un Salvador que viene a expiar nuestro pecado, el cual está dispuesto a perdonar tu pecado si tú se lo pides. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios está aquí. Dios fue el primero que llegó en este día para recibirte, para hablarte, para hacerte entender por medio de su Santo Espíritu que tu venida está pronta. Las cosas que están pasando no son casualidad. Lo que este hombre vivió, a estar enfermo y ser sanado, si tú quieres, momentáneamente, para arreglar su vida y ponerse a cuenta por Dios y con Dios, fue algo maravilloso, fue un milagro. Y en eso también Dios está hablando. En ese hecho
Y en ese milagro Dios te quiere hablar y te quiere decir, ¿qué esperas? Si mi venida está pronta. Y te estoy hablando de una manera y de otra para que vengas a mí y nos pongamos a cuentas. Y yo te perdone y yo te limpie. Y que ahora camines en pureza, en santidad de mi mano. Dios está hablando. La pregunta es, ¿tú lo estás escuchando? ¿Tú has dispuesto tus oídos para escuchar a Dios? ¿Tú has dispuesto tu corazón para buscarlo y de verdad encontrarlo? Porque muchos lo buscan, pero no todos tienen la intención de encontrarlo. Muchos solamente quieren encontrar paz, una paz momentánea que el mundo te da, una paz momentánea que el dinero o la salud te pueden dar, pero es momentánea. Solo Dios trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que cambies tu corazón, es decir, que cambies tu actitud, que fijes tus ojos en Cristo, que dejes lo que te estorba, que dejes la actitud que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida conforme al mundo y que hoy tengas la actitud de buscarlo con todo tu corazón y que le pidas a Dios eso, que te cambie tu corazón. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Fíjate que este canto quizás fue lo que esta persona, este hermano, ahora te puedo decir, que fue sacado del hospital, que Dios lo restauró por unos días, y cómo Dios lo trajo, lo confrontó con su palabra, de manera que él le dijo a Dios, cambia mi corazón, cámbialo, Señor. Al platicar con él dijo, quiero ser la cabeza de mi hogar, quiero traer a mis hijos y a mi esposa, quiero vivir para Cristo. Ya no lo pudo hacer,
Pero él le pidió a Dios que cambiara su corazón, y Dios lo había hecho de tal manera que ahora quería las cosas de Dios. Él ahora quería hacer lo que Dios lo puso a hacer desde el principio: ser el pastor, ser el sacerdote de su hogar. Quería que sus hijos y su esposa lo siguieran. Él quizás hizo una oración: cambia mi corazón. Y Dios lo hizo. Dios no es tardo para escuchar. Dios está pronto para escucharte, pero te va a escuchar siempre y cuando tú tengas un corazón sincero, necesitado, urgido de encontrarle, harto de la vida llena de maldad y de pecado, harto de una vida sin Dios. Y allí está Él para darte la mano y sacar del hoyo tu vida y limpiarte y restaurarte y tomar tu mano y que camines con Él. Si es tu voluntad y si tú lo quieres así, pídele a Dios que cambie tu corazón. Pídele a Dios que te rompa y te haga de nuevo como ese alfarero que rompe un vaso y lo vuelve a hacer mejor, para usos de honra y ya no de deshonra. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Si te conviertes
serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Dios quiere que nos convirtamos, que nos hagamos a Él. Dios quiere que no nos hagamos como el mundo. Estamos en este mundo, pero Dios no quiere que nos hagamos conforme a lo mundano de este mundo. Él quiere que seamos luz en este mundo, para que alumbremos a otros, para que alumbres a tu familia, para que por medio de tu testimonio ellos se acerquen y crean en Dios. Dios quiere que el cristiano prevalezca ante tanta oscuridad, ante tanto pecado, ante tanta maldad. Dios quiere que el mundo, hermano, se vuelva a ti, y no que nosotros nos hagamos al mundo. Dios quiere que tú cambies tu corazón y que empieces a caminar en ese camino que se llama Cristo. Ese camino que no solo es el camino, sino también la verdad y la vida eterna. Para que tú te hagas conforme a Él, no conforme al mundo, que dejes todo lo que te está encadenando a este mundo, la maldad, el pecado, la incredulidad, el orgullo, la soberbia, la amargura, todo lo que Dios aborrece, quiere que tú lo aborrezcas. Quiere que te hagas conforme a Él, no conforme a este mundo, que es perverso y engañoso. Y sus promesas son grandes, porque Él dice: yo estoy contigo para guardarte, yo estoy contigo para guiarte, yo estoy contigo para tomarte de la mano y no dejarte. Pero necesitas creerlo, necesitas quererlo también, y necesitas tomar su mano que te está ofreciendo, y necesitas soltar lo que te tiene encadenado a este mundo. Necesitas dejar de creer en ti mismo, necesitas dejar de creer que tú puedes solo, necesitas dejar de creer en tu verdad, y necesitas empezar a creer en la verdad, en Jesús. Necesitas dejarte, abandonarte a Él y empezar a hacer su voluntad y no la tuya, porque tu voluntad te va a apartar de Él, mas su voluntad te acerca a Él. Vuélvete a Cristo, no te vuelvas al mundo. Huye del mundo, huye del pecado, huye de la maldad, huye del diablo y corre a los brazos de tu Señor, así como hizo esta persona, y ahorita está en sus brazos.
grandes y maravillosas son sus promesas. Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y no es hombre para mentir. Por lo tanto, Él está aquí. Y Él está en los momentos más difíciles de tu vida y de la mía. Él está en el momento de la prueba. Él está en el momento en que empezamos a decaer o nos desanimamos. Él está ahí para ayudarnos. Él está y estará siempre, porque Él lo ha dicho. Dios, su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy, Él te está llamando. Él te está extendiendo su mano para que tú la tomes y no te sueltes. Esta persona de la cual te estoy hablando se llamaba Miguel. Miguel lo entendió. Miguel lo comprendió. Y le dio la mano a Cristo. Y Cristo lo sacó del hoyo. Y Cristo lo limpió. Y no solo eso. Cristo se lo llevó. Para su gloria y su honra. Y lo mismo quiere hacer contigo. Lo mismo quiere hacer contigo. Y todo tu pecado y toda tu maldad, Él ya lo pagó. Por lo que tú y yo ya no tenemos que pagar nada. Porque Él ya lo pagó. Y lo único que quiere Él es que le creas. Que lo obedezcas. Y que lo sigas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Porque entendiendo, comprendiendo y siguiendo tu palabra no nos perderemos. No nos desviaremos jamás. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor. Porque todos los que estamos aquí presentes queremos estar contigo. Ayuda, Señor, al incrédulo a creer, al pecador, a dejar su pecado. Y ayúdanos a nosotros, Señor, los que hemos creído, a perseverar hasta el final. Porque aún seguimos en este mundo. Aún no ganamos nada. Porque la meta es estar contigo, Señor. Allá está nuestro premio. Allá está nuestro galardón. Que es estar contigo. Que es conocerte cara a cara. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Y llévate toda la gloria y toda la honra, porque la gloria es tuya y la honra también, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues hemos terminado nuestra reunión. Dios les bendiga a todos. Si quieren seguir meditando, adelante. Y les recordamos, la campaña empezó apenas este miércoles. Si gustas cambiar tu vida, si gustas aprender más de Dios y cómo agradarlo a Él y cómo hacer su voluntad, pues estás invitado. Si estás también harto de tu vida sin Dios, pues también estás invitado. Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos.